Vamos a proceder entonces con la conferencia magistral, la Universidad Latinoamericana, Visión y Logros, a cargo del doctor Rafael Correa Delgado. Rafael Correa es sin duda uno de los personajes más importantes de la historia política de Ecuador. Para algunos expertos, las transformaciones en el ámbito político, social y económico de su presidencia son comparables a las realizadas por el general Eloy Alfaro, una de sus fuentes de inspiración y en honor a quien ha dedicado construir un centro de pensamiento para producir y difundir investigaciones de carácter académico. Rafael Correa dedicó la mayor parte de su vida a la academia. Estudió economía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tras obtener su título y pese a tener varias posibilidades de continuar con sus estudios en el extranjero, decidió hacer un voluntariado en la comunidad indígena de Sumbawa. Posteriormente realizó los estudios de la maestría en Ciencias de la Economía en la Universidad Católica de Lovaina la Nueva en Bélgica. Tras un periodo dedicado a la docencia y trabajar como consultor privado, cursa los estudios de maestría y doctorado en Economía en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. El liderazgo siempre estuvo presente en la vida del expresidente. Fue presidente estudiantil en sus estudios de pregrado y también presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador. Tras un breve paso por el Ministerio de Economía, decide lanzarse a la presidencia en el 2007. Pese a ser elegido por 4 años, puso a disposición de la ciudadanía su mandato tras la aprobación de la nueva Constitución en el 2008, siendo reelegido para el periodo 2009 y 2013 y reelegido por tercera vez para el periodo 2013-2017. También ejerció la presidencia pro tempore de UNASUR en el periodo 2009-2010. Durante el gobierno del doctor Correa, Ecuador recuperó la estabilidad política, particularmente por los grandes avances en materia social generados durante su administración, los cuales permitieron, entre otras cosas, una reducción significativa de la pobreza, incluida la pobreza multidimensional, la cual descendió en 15 puntos porcentuales. Tal vez el más importante de los ejes sobre el que se consolidaron los avances en mención corresponde a la educación y particularmente a la educación superior pública, por la cual siempre ha desempeñado una importante labor en su favor. Bienvenido, doctor Correa, al estandarte de la educación superior pública colombiana, la Universidad Nacional de Colombia. Gracias. No es que tengo prendido el celular para llamadas, sino para tomarme el tiempo, pero ya me confundí, no sé cómo manejarlo. Vamos a hablar de tecnología, pero entre tecnología y yo hay algo personal, creo. No se imaginan lo feliz que me siento. Perdone si soy un poco desordenado en los vocativos, porque ya no tengo el equipo de protocolo que me pasaba los vocativos en orden, así que, por orden de importancia, vamos a saludar. Primero, un abrazo a ustedes, queridos jóvenes, Esperanza de la Patria Grande, estudiantes de esta universidad. Un saludo a los profesores, a los directivos, al señor rector, nos acompañan rectores iberoamericanos, exrectores. Un saludo al personal administrativo, al personal de servicio y un saludo al público en general que ha venido a atender esta conferencia, en que me voy a centrar en la Universidad Latinoamericana, tomando como referencia el caso ecuatoriano, no porque nos creamos ejemplo, sino porque creemos que con esa experiencia podemos hacer más fácil el camino a los demás. Quisiera comenzar dedicando unas palabras de profundo cariño y aliento al pueblo mexicano,
y en especial a las familias que han sufrido pérdidas humanas como consecuencia del terremoto de 7.1 grados en escala de Richter, este 19 de septiembre. Ustedes saben que los ecuatorianos conocemos muy bien el profundo dolor que generan estos desastres de la naturaleza. Le agradezco muchísimo a usted, señor rector, doctor Ignacio Mantilla, y a la comunidad universitaria, a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores. Le agradezco muchísimo la generosa, privilegiada invitación de celebrar con ustedes el sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia, creada en 1867, institución pública, la única acreditada por 10 años, según el Consejo Nacional de Acreditación, en reconocimiento a su trayectoria y excelencia, y una de las más destacadas de América Latina, con más de 50.000 estudiantes y una producción científica que supera las 2.000 publicaciones indexadas al año. Universidad comprometida socialmente, patrimonio de todos los colombianos, los ecuatorianos también, de todos los latinoamericanos. Bueno, como ya manifestó la compañera en su generosa presentación, como probablemente ustedes ya conocían, antes de entrar en política, toda mi vida fui profesor universitario. La vida académica me encantaba y me encanta, y de hecho la extraño muchísimo. Mientras en la academia no decir la verdad es un pecado, en la vida política el pecado pareciera ser decirla. Mientras en la academia es inaceptable firmar algo que no hemos hecho, en la vida pública aquello es símbolo de eficiencia. En la academia ustedes normalmente encuentran lo mejor del ser humano: excelencia, espíritu de servicio, búsqueda de la verdad. En política, aunque hay mucha gente buena que solo busca servir, lamentablemente con demasiada frecuencia se encuentra lo peor de la naturaleza humana. Es por todo esto, queridos jóvenes, queridos profesores, es por todo esto que regresar a la academia me renueva el alma. Más aún cuando las diferencias entre la academia y la política son tan grandes. Gracias por permitirme hacerlo. En esta ocasión, conjugando mi pasión por la enseñanza con lo que junto a mi pueblo pude lograr en 10 años como presidente de la República de Ecuador. La economía ortodoxa nos decía que el crecimiento, la capacidad de producción y en consecuencia gran parte del bienestar de una sociedad dependían de la disponibilidad de trabajo humano, capital físico y recursos naturales. El siglo XX se encargó de pulverizar esos simplismos y demostró que sin talento humano y sin conocimiento, una sociedad puede desertificar el jardín más florido. Y por el contrario, con talento humano, con ciencia y tecnología, una sociedad puede hacer florecer hasta el desierto más árido. Ese talento humano, con ese conocimiento, con una cultura de la excelencia y con adecuadas instituciones que sepan estimular el esfuerzo, el emprendimiento y la innovación para el bien común, es la clave del progreso de las naciones. En lo personal, creo firmemente en el poder transformador de la ciencia y de la tecnología. Más aún, en ese poder, en esa ciencia y tecnología, deposito gran parte de mi esperanza en el futuro del planeta, en la sostenibilidad de nuestro modo de vida, en la posibilidad de alcanzar el buen vivir para toda la humanidad. Desde hace mucho tiempo considero que cualquier intento de sintetizar en principios y leyes simplistas, llámense estas el materialismo dialéctico o el egoísmo racional, procesos tan complejos como el avance de las sociedades humanas, ese intento está condenado al fracaso. Y también estoy convencido de que los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y ser mayores motores de cambios sociales que cualquier lucha de clases o la búsqueda de lucro individual. El desarrollo de la agricultura convirtió a la humanidad
de nómada en sedentaria. La revolución industrial la transformó de rural en urbana. Y mucho más recientemente, el espectacular avance de las tecnologías de la información transformó a las sociedades industriales en sociedades del conocimiento. No estamos cayendo en la trampa del absolutismo tecnicista, donde toda la sociedad tiene que organizarse en función de las exigencias tecnológicas. Albert Einstein decía que el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo tendrá una generación de idiotas. Pero tampoco creemos en el infantilismo fundamentalista, donde supuestamente el buen vivir es la premodernidad y la miseria, parte del folclore. Con la impresionante generación de conocimiento a nivel mundial, los países que no generemos esos conocimientos seremos cada día más ignorantes en términos relativos y más dependientes de lo que producen otros. Por estos motivos, la educación superior y el desarrollo científico deben ser una de las grandes preocupaciones centrales de la patria, grande en este caso, Latinoamérica. Sin embargo, ninguna universidad latinoamericana está entre las 100 mejores del mundo. No sé si puedan proyectar la primera tabla, por favor. ¿Quién maneja el computador? Acá. ¿Ya? Siempre, como en la fábula del zorro que no alcanza las uvas y se consuela diciendo que estas estaban verdes, se puede hablar de que esto no importa, que los rankings mundiales no responden a la realidad latinoamericana. Yo me pregunto, ¿qué realidad? Si hay algo, y ustedes saben que soy nacionalista, pero si hay algo en que debemos basarnos en parámetros internacionales, es precisamente en educación superior. Y una buena universidad saldrá bien calificada independientemente de la forma de establecer el ranking. Harvard siempre estará entre las 10 mejores del mundo, mídanla como la midan. Este debe ser un desafío como región. Fíjense que la primera en este ranking aparece en el puesto 250. Esto debe ser un desafío como región, que en los próximos 20 años varias universidades latinoamericanas estén entre las 100 mejores del mundo. También debemos romper nuestra marginalidad en cuanto a generación de conocimiento, producto, entre otros factores, de ser una de las regiones con más baja inversión en educación superior, ciencia y tecnología. Todo esto discutíamos en espacios como UNASUR. Lamentablemente, con el debilitamiento de la integración regional, estos desafíos han quedado postergados. También se buscó una agenda común de investigación, para que no haya rivalidades, sino complementariedades, y así evitar dobles esfuerzos y desperdicios de recursos. Pero todo esto, pues, ha quedado en el olvido. Los cambios cualitativos y cuantitativos en nuestro sistema universitario y en la producción científica y tecnológica, y sobre todo su utilización para el bien común, no se van a lograr por la supuesta mano invisible del mercado, sino por manos bastante visibles. La sociedad tomando conscientemente sus decisiones por medio de procesos políticos y ejecutándolas con un adecuado rol del Estado. Ecuador entendió que no tenemos alternativas ante este desafío del conocimiento. Por ello iniciamos la revolución del conocimiento y la innovación, para pasar de la economía de recursos finitos a la única economía de recursos infinitos, aquella basada en las ideas. El proceso de construcción de la sociedad del conocimiento y superación de la economía extractivista, lejos del infantilismo de dejar de extraer petróleo o cerrar las minas, es movilizar esos recursos para invertirlos en talento humano, en ciencia, en tecnología. Nuestros recursos naturales son una gran oportunidad y algunos lo ven como un peligro. Hay que utilizar el extractivismo precisamente para salir de él. Nunca antes de la Revolución Ciudadana, un gobierno ecuatoriano había procurado hacer de la educación el principal motor de transformación social y productiva del país. Entre el 2007 y 2016 asignamos 14.000 millones de dólares a la educación superior, pasando esta asignación del 0.7% del Producto Interno Bruto en el 2006 al 2.16% en el 2015. Esto nos convierte
en el país que más ha incrementado el gasto en este sector en toda la región latinoamericana. Se ha triplicado en términos porcentuales, pero la economía se ha duplicado en tamaño. Estamos hablando en términos absolutos de 6 veces más inversión en educación superior. Debemos recordar que en América Latina la inversión en educación superior en la última década se ha mantenido prácticamente constante en alrededor del 1% del PIB. La inversión de Ecuador en educación superior es incluso mayor al promedio de los países de la OCDE, los países más desarrollados del mundo. Este promedio es del 1.4% del PIB. Aquí tenemos un comparativo con diferentes países y en esta muestra pues Ecuador solo está por debajo de Dinamarca, y el país que le sigue en nivel de inversión en educación superior se llama Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia. Esto es muy interesante, ¿no? Porque ustedes saben que Evo Morales apenas acabó el bachillerato. Su inteligencia natural es increíble. Cuando llegamos al gobierno en el año 2007, el panorama de la educación superior era realmente desolador. La ola de desregulación durante el periodo neoliberal de los 90 y comienzos del presente siglo había destruido el sistema, que además nunca había sido de los mejores. Entre 1992 y 2006, es decir, en apenas 14 años, se crearon 45 universidades, de un total de 71 a nivel nacional. O sea, en ese periodo se crearon más universidades que en toda la historia del país. Muchas eran lo que llamamos universidades de garaje, es decir, sin los mínimos necesarios. Y la gran mayoría eran universidades privadas sin fines de lucro, aunque demasiadas resultaron ser, en realidad, de lucro sin fin, o al menos sin fines confesables. Aquí tenemos la evolución de las universidades, y ustedes ven que cuando llegamos al gobierno esto para en seco, porque se declara una moratoria de creación de nuevas universidades hasta organizar el sistema, y luego, como veremos pronto, con las evaluaciones incluso se reduce el número de universidades. Pero fíjense el tremendo incremento, sobre todo de universidades privadas en la época neoliberal, la educación como una mercancía más. La búsqueda de la transformación del sistema de educación superior implicó un trabajo ejecutivo, legislativo e institucional descomunal, reflejo de una inmensa voluntad política y conciencia de un proyecto nacional. La Asamblea Constituyente del año 2007 ordenó realizar una evaluación profunda de las universidades. En 2009 fue emitido el primer informe del organismo de acreditación ecuatoriano, que ordenó a las universidades en 5 categorías. 26 universidades estaban en la categoría E, es decir, de insuficiente calidad como para llamarse universidad. La nueva Constitución de la República, que entró en vigencia en el año 2008, estableció los 7 principios en que debía fundamentarse el sistema universitario ecuatoriano. A. Autonomía universitaria responsable. B. Igualdad de oportunidades. C. Calidad. D. Pertinencia. E. Cogobierno. F. Integralidad. Y E. Autodeterminación para la producción del pensamiento y el conocimiento. La nueva Ley Orgánica de Educación Superior, conocida como LOES, aprobada por la Asamblea Nacional en 2010, fue verdaderamente histórica. Establece la evaluación de las universidades, de las carreras y programas, e incluso los graduados, por medio del examen de habilitación para las carreras que pueden comprometer el interés público, por ejemplo, medicina. La universidad da el título, pero el permiso para ejercer lo da la sociedad a través del Estado con un examen de habilitación que además tiene que repetirse periódicamente. Esta ley también exige parámetros de eficiencia, pertinencia y calidad para así asignar los recursos. Determina la tipología de instituciones de educación superior y ordena los títulos y grados académicos que pueden entregar las instituciones del sistema. Ya veremos por qué esto es tan importante. La ley creó los nuevos organismos públicos que rigen el sistema de educación superior: el Consejo de Educación Superior, el CES, y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el CEACES. En términos institucionales,
La transformación buscó romper el corporativismo existente en el sistema de educación. Una combinación mixta, Estado-academia. Los representantes de esta última son seleccionados por concurso nacional de merecimientos. Los organismos anteriores habían sido cooptados por intereses particulares. Solo por dar un ejemplo, de los 8 rectores que formaban parte de la anterior institucionalidad, 3 eran autoridades de universidades que luego fueron cerradas por no tener estándares académicos mínimos. En consecuencia, cualquier intento por mejorar la calidad era bloqueado. Los reglamentos y normativas emanados del CES también permitieron crear la carrera y escalafón para docentes universitarios. La LOES también creó la poderosa Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la famosa CENESID, con rango ministerial, instancia del gobierno para articular con las instituciones de educación superior y que ha sido fundamental en la formulación de una política nacional para promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación y para la transformación radical del campo de la educación superior en su conjunto, teniendo como punto nodal la construcción del complejo científico tecnológico nacional. Nos acompaña en este momento quien fuera durante varios años el máximo representante de CENESID, secretario nacional de Ciencia y Tecnología, René Ramírez, no sé si anda por ahí, al cual le agradezco mucho los insumos para esta conferencia, dicho sea de paso. Finalmente, en el año 2016 se aprobó el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el llamado Código Ingenios, el cual institucionaliza la carrera del investigador, genera incentivos para el desarrollo de la ciencia e innovación, lucha contra la biopiratería, norma un nuevo modelo de propiedad intelectual y de transferencia tecnológica e institucionaliza, entre otros, el sistema de becas y créditos educativos. El código busca crear un modelo de gestión del conocimiento que incentive la creatividad, la generación de ciencia y tecnología y reduzca la dependencia tecnológica y cognitiva. Queridos jóvenes, después de estudiar por décadas el desarrollo económico, he pasado media vida estudiando porque los lentitos necesitamos estudiar más, ¿no?, para aprender. Les puedo asegurar que los países exitosos son aquellos en donde desde el más sencillo lustrabotas hasta el presidente de la República hacen las cosas extraordinariamente bien. Es decir, son sociedades regidas por la cultura de la excelencia. Necesitábamos universidades de calidad, de excelencia. La nueva Ley de Educación Superior dio un ultimátum a las 26 universidades de categoría E. O presentan mejoras, o presentaban mejoras significativas, o serían cerradas con la nueva evaluación prevista dentro de 18 meses después de la emisión de la ley. La segunda evaluación se realizó y en abril de 2012 se cerraron 14 universidades que volvieron a salir en la categoría E. Si alguien me decía que esto era imposible, no lo hubiera hecho, pero no entendíamos que era imposible en ese momento. Posteriormente, a través de nuevas evaluaciones, también se cerraron 129 institutos técnicos y tecnológicos, los casi 400 que existían, y 44 extensiones universitarias. Estas extensiones fueron creadas en su momento principalmente por motivos políticos y electoreros. Y les puedo mostrar fotos donde en las aulas de esas extensiones, que sobre todo eran en el sector rural, había hasta gallinas criándose, ¿no? Me recuerda el sketch de Lelutier, ¿no? Visita a la Universidad de Washington. Tal vez no es de su generación Lelutier, pero son unos cómicos argentinos fabulosos. El resultado de estas extensiones fue desastroso. Las áreas rurales pobres recibían extensiones de ínfima categoría para cumplir compromisos políticos. El círculo vicioso de discriminación se exacerbó porque los pobres recibían las peores instituciones y servicios. Es necesario sumar otras 2 universidades privadas que fueron cerradas por incumplimientos legales. Una de ellas literalmente vendía los títulos y graduaba abogados en pocos meses de estudio. Para asegurar los derechos de los estudiantes inscritos en las universidades cerradas,
el gobierno ecuatoriano ejecutó la intervención académica más importante de la historia del país. Cerca de 45.000 estudiantes fueron reinsertados en el resto de universidades en un plan de contingencia que implicó una inversión de 48 millones de dólares. Las deficiencias de estas universidades iban desde un paupérrimo nivel académico hasta malos manejos financieros. Por ejemplo, uno de los rectores de estas universidades privadas cerradas, prácticamente todas fueron privadas, las universidades cerradas, uno de esos rectores se victimizaba señalando que recibía un sueldo de tan solo $1.800 mensuales, mientras se autoalquilaba el edificio en el que funcionaba la universidad por $80.000 mensuales, cuando el precio de mercado no superaba los $11.000. Estas instituciones estaban dirigidas mayoritariamente a jóvenes y adultos provenientes de los sectores más pobres de la población que no habían logrado acceder, permanecer y culminar sus estudios en una universidad de calidad. Es decir, también operaban estas universidades como espacios de reproducción de las desigualdades sociales. El 56% de sus estudiantes estaban en carreras a distancia o semipresenciales, inclusive en los casos de ingeniería y enfermería. Imagínense aprender enfermería a distancia. El 44% de la matrícula se concentraba en el área de administración y derecho, carreras que demandan una baja inversión y generan una alta rentabilidad, pero que enfrentan espacios laborales saturados. Ecuador tiene más abogados que Indonesia, país con una población 15 veces mayor. Finalmente, y lo más importante, dada la pésima formación de los estudiantes por el nivel académico de las universidades, el 80% de ellos reprobaron los exámenes de evaluación. Otro fuerte incentivo para mejorar la calidad ha sido el diseño y la implementación de una nueva fórmula para la distribución de fondos del Estado a las universidades públicas. El Estado financia las universidades públicas, la autogestión, los ingresos por autogestión son absolutamente marginales. Hasta el año 2012, las universidades recibían el presupuesto de modo incremental, es decir, nunca una cantidad menor a la del año precedente. Y se les asignaba un monto fijo por estudiante, independientemente del costo del programa, independientemente de si era un estudiante de medicina o tan solo un estudiante de administración, donde solo se requiere tiza y pizarrón. Esto, por supuesto, se convirtió en un incentivo para ofrecer programas baratos, de poca pertinencia y sin ningún efecto en la necesaria transformación productiva, y también favoreció a las instituciones de menor calidad y tamaño. En el año 2013 comenzamos a aplicar una fórmula de distribución según la cual la asignación que recibe una institución depende de la cantidad de estudiantes, de su calidad, del incremento, los cambios de esa calidad, de la excelencia investigativa, de la eficiencia administrativa y académica, de la pertinencia de su oferta académica y del incremento de los cupos en las carreras pertinentes. La nueva fórmula de distribución de recursos nos permitió consolidar un sistema de reparto técnico más equitativo. La diferencia en asignación de recursos entre universidades por estudiante pasó de 24-1, había diferencias, la que más recibía por estudiante de 24-1 con la que menos recibía, pasamos a 4-1. Y el sistema reconoce lo principal, la excelencia, quedó atrás la distribución de recursos por presiones políticas o, como llamamos en Ecuador, por palancas. En Ecuador, la mayoría de profesores universitarios dictaban clases a la par de sus otras actividades profesionales. Muy pocos eran realmente académicos a tiempo completo. Y sin profesores tiempo completo, no puede haber estudiantes tiempo completo. Uno de los problemas fundamentales que originaba esta situación eran los bajos salarios de los profesores. Con la creación de la carrera y escalafón de profesor e investigador, terminamos con la precarización académica. Los profesores ahora tienen los salarios promedios más competitivos de la región. El profesor auxiliar recibe al menos una remuneración de $1.676. Por el momento estoy radicado yo en Bélgica. En Francia, a un investigador que comienza se le paga
1.500 euros, es decir, una cantidad similar a lo que estamos pagando a los profesores auxiliares en Ecuador. Y estos 1.676 dólares son 3.5 veces más que lo que recibían en el 2008. Un profesor principal de nivel 3, el máximo en el escalafón, puede llegar a ganar 6.000 dólares si cumple todos los requisitos. El promedio antes de la reforma de un profesor ubicado en la máxima categoría era de apenas 1.300 dólares mensuales. Por otra parte, el sistema de educación superior es un espacio que genera empleos. Desde el año 2010, el número de profesores aumentó en cerca de 11.000 nuevos profesores, cifra que representa un crecimiento del 44%. Los incentivos dados también han significado una mejora cualitativa en el perfil académico y en la producción científica del docente investigador. Entre los años 2007 a mayo del 2017, se les han entregado 11.700 becas, sobre todo para estudios de posgrado en el extranjero. Nosotros tenemos mucha fe en posgrado en el extranjero, porque cuando ustedes van a una cultura diferente, a un país desarrollado que tal vez ya respondió las preguntas que nosotros recién nos estamos planteando, no solo van a especializarse en medicina, ingeniería, economía, van a aprender una nueva cultura, van a vivir nuevas experiencias. Eso es sumamente importante. Hemos dado 11.700 becas para estudios de posgrado en el extranjero, prácticamente todas para estudios de posgrado, algunas pregrado, con una inversión total de alrededor de 600 millones de dólares. Esto es 61 veces más de lo que destinaron los gobiernos entre 1995 y 2006, es decir, la década precedente a la década de la Revolución Ciudadana. Esa inversión del 95 al 2006 solo fue de 9.3 millones de dólares. En nuestra década fue 600 millones de dólares. Hasta diciembre del 2016 ya han retornado, después de finalizar sus estudios, 4.818 becarios. De ellos, el 31% está trabajando en educación superior a tiempo completo. Si a estas becas sumamos 3.500 entregadas a través de las universidades directamente para formación de sus docentes. Además, las becas entregadas por el Ministerio de Educación para maestría de los docentes del nivel medio, de educación básica, etc. Y diferentes becas entregadas por otras instituciones del Estado. Tenemos para el periodo 2007-2017 más de 20.000 becas entregadas para cursar estudios en el extranjero. Esto es 83 veces más que en las 2 décadas anteriores. Es el programa de becas más grande de la región en relación al tamaño de la economía. Todo esto, junto a otras políticas que estimulan el retorno de los ecuatorianos que dejaron el país en la fuga de cerebros, así como el proyecto Prometeo, un programa que permite, Prometeo es el semidios griego, ¿no?, que roba la luz para los humanos, la luz, calor, iluminación, el fuego, roba el fuego, luz, calor para los humanos. El proyecto Prometeo es un programa que permite el reclutamiento y la contratación de académicos internacionales para trabajar en las universidades e instituciones públicas, pagado directamente por el gobierno ecuatoriano. Es decir, se contrataba un profesor universitario alemán, griego, norteamericano, chino, ¿ya?, iba a la Universidad Central y lo pagaba el gobierno ecuatoriano. Esto ha permitido mejorar muchísimo la calidad docente e investigativa. La ley también estableció una tipología que está en proceso de implementación, esto todavía no está vigente, con 3 tipos de universidades: de docencia e investigación, de docencia solamente, e instituciones dedicadas a la educación superior continua. En función de la tipología, se establece qué tipos de carreras o programas puede ofertar cada una de estas instituciones. Por supuesto, docencia e investigación puede contener docencia, obviamente contiene docencia, y puede contener también educación continua. Pero en función de esta tipología, se establece qué tipo de carreras y programas puede ofertar cada una de estas instituciones. Por ejemplo, únicamente las universidades de docencia e investigación pueden ofertar grados académicos de PhD. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad deberá generar modelos de evaluación de acuerdo a la misión de cada universidad en el marco de su autonomía. Y en función de eso, pues, se determinará si es una de docencia e investigación, solo de docencia o tan solo de educación continua.
Esta tipología también permite diferenciar los diplomas. Y yo sé que les estoy diciendo cosas controvertidas y ya tendremos tiempo de debatir un poco en el segmento de preguntas y ojalá pueda tener las respuestas. Esto también permite diferenciar los diplomas. No es lo mismo un grado obtenido con dedicación tiempo completo a uno obtenido tan solo en tiempo parcial como en el caso de educación continua. Las universidades de docencia corresponden al college americano y aunque no generan conocimiento, al menos se espera que lo transmitan de forma adecuada. Esto ya es bastante, esto ya es muy importante, transmitir lo ya descubierto, aunque no se genere nuevo conocimiento, lo ya establecido, saberlo transmitir. Recuerdo cuando apenas me gradué, en mi universidad me dieron la cátedra, al día siguiente de graduarme, de macroeconomía dinámica, materia sumamente difícil, que había entendido mal, de hecho el profesor casi nunca apareció, y ahora repetía peor. Cabe indicar que una universidad del primer mundo, para dar un curso de pregrado, generalmente se debe tener al menos 18 créditos de posgrado en la materia correspondiente. Es decir, si yo quiero dar macroeconomía, tengo que tener 18 créditos de posgrado, eso significa 6 cursos de posgrado en esa materia. El sistema puede mejorar en calidad, pero ofertar cosas que no necesita la sociedad. Esto se llama pertinencia, otro de los principios constitucionales que deben caracterizar nuestro sistema universitario. La pertinencia es sumamente importante. ¿Y pertinencia con respecto a qué? Al Plan Nacional de Desarrollo, a lo que necesita esa sociedad para desarrollarse. Gracias a los incentivos financieros y regulatorios, la matrícula pública pertinente pasó del 38% al 54%, básicamente en carreras como ingeniería, ciencia, salud y arte. Carreras sobresaturadas como administración han disminuido su matrícula en casi 10.000 estudiantes. Lamentablemente, en la universidad privada, la matrícula continúa concentrada en esta clase de carreras de baja inversión, aunque carentes de pertinencia. Cabe indicar que cuando llegamos al gobierno, ustedes pensarán que exagero, pero encontramos cerca de 3.000 carreras distintas y con títulos tan estrafalarios como ingeniero en cosmetría, un diploma que se otorgaba para una carrera en maquillaje, porque eso sí somos muy creativos para inventarnos títulos pomposos, ¿no? Todo esto ya ha sido corregido y ordenado por parte del Consejo de Educación Superior. La evaluación de las universidades, las fuertes medidas adoptadas, la nueva ley orgánica de educación superior, la adecuada regulación y evaluación, la nueva fórmula de asignación de recursos, el establecimiento de una carrera docente con adecuados salarios, el programa de becas y los programas de retorno de cerebros y Prometeo han permitido claras mejoras e indicadores de calidad. En el año 2008, solo el 29% de profesores universitarios contaban con título de maestría o PhD, es decir, de cuarto nivel. En el 2016, esta cifra ya es de 81%. Y logramos que el 60% de profesores de universidades trabajen a tiempo completo. Siempre se puede buscar peros a esto, que un grado PhD no garantiza que sea un buen profesor, por supuesto, pero al menos minimiza las probabilidades de que sea un mal profesor o que no sepa lo que está dictando. Y esto de profesores tiempo completo. La universidad no es solo escuchar una clase, es el intercambio, la relación con el profesor, ir a biblioteca, laboratorios, prácticas, actividades culturales, contacto con otras facultades, intercambio académico de saberes con otras ramas, con otros departamentos, etc. Y para todo eso se necesitan profesores que estén permanentemente en la universidad. Hoy no se hacen marchas para quemar llantas en Ecuador, sino para subir de categoría. Un cambio cultural significativo. La fórmula de asignación de recursos utiliza un índice de calidad. Creamos un índice de calidad que se incluye en la fórmula. No les quise poner la fórmula porque es incomprensible. Es matemática, pero los matemáticos sí la van a comprender. La fórmula de asignación de recursos utiliza un índice de calidad cuyos componentes son porcentaje de profesores con maestría y doctorado, es decir, con cuarto nivel, porcentaje de profesores a tiempo completo, remuneración promedio, no permitimos la explotación laboral,
Tasa de retención inicial de pregrado, eso, cuántos chicos pasan el primer año, ¿no? Continúan la carrera después del primer año, ya vamos a ver por qué, ¿no? Tasa de titulación, eso es eficiencia terminal, si entran 100, ¿cuántos se gradúan? Si se gradúan 80%, en realidad la eficiencia terminal es bajísima, es otro problema que debemos resolver y estamos enfrentando. Gasto en investigación y desarrollo, producción científica mundial y regional, básicamente artículos en revistas indexadas, y proyectos de vinculación con la colectividad, compromiso social, avalados por el CEACES. Comparando los años 2012 y 2015, todas las universidades públicas, excepto una, mejoran en la calidad. Aquí está el índice, su tendencia, ¿no? Este es el año 2012, las diferentes universidades públicas, y este es el año 2015. O sea, claramente hay incrementos en el nivel de calidad de nuestras universidades. Comparando los años 2012 y 2014, también se puede observar que aquellas universidades que se encontraban rezagadas, las de menor nivel, son las que más crecen en términos de calidad. Es decir, existe un proceso de convergencia hacia niveles más altos de calidad. Ponme el siguiente gráfico, por favor. Este es el índice de calidad 2012 y este es el cambio en el índice de calidad, porcentualmente hablando, entre el 2012 y 2014. Ustedes ven que las universidades que tenían más bajo nivel de calidad son las que tienen mayor cambio en esos 2 años, ¿verdad? Hay una correlación casi perfecta negativa. Menor nivel también es más fácil incrementar calidad cuando tienes menor nivel, cuando el punto inicial es más bajo. Pero esto significa que las de menor calidad están haciendo un gran esfuerzo y que hay convergencia hacia un nivel más alto de calidad. Ya no va a haber las grandes diferencias de calidad entre una universidad y otra. Si analizamos las universidades particulares autofinanciadas, también se confirma una mejora sistemática en el nivel de calidad. Aquí tenemos el mismo gráfico con el indicador de calidad para las particulares. En este caso hemos cogido el periodo 2008-2015, ¿no? Y todas, por ahí excepto una, incrementan fuertemente, bueno, el periodo es mayor también, sus niveles de calidad. Pero ¿qué pasaba con la democratización? Nos hicieron creer que había un trade-off, un proceso de mutuamente excluyente entre calidad y democratización. Si yo quería una universidad de mejor calidad, tenía que ser elitista, no es que podía ingresar los pobres, los de colegios públicos, etc. Si quería mayor democratización, tenía que bajar los niveles de calidad. La experiencia ecuatoriana ha demostrado que esto es falso, que no existe ese juego de suma cero. Si nuestras universidades, con algunas destacables excepciones, han sido de mala calidad, no quiere decir que fueron de fácil acceso para los pobres. Al contrario, heredamos un sistema universitario esencialmente elitista y obsoleto, que funcionaba como un mecanismo para la reproducción de la exclusión. Los pobres no podían entrar a la universidad, o tenían, como ya mencionamos, las peores universidades. En este sentido, como gobierno, les insisto, nos negamos a aceptar la clásica disyuntiva entre calidad y equidad, según la cual se elige entre la excelencia académica, optando por el principio de calidad, o democratizar el sistema, optando por el principio de equidad. Nuestras políticas han demostrado al mundo que ambos principios se pueden conjugar armónicamente y que este juego de suma cero es esencialmente una falacia. ¿Qué es lo primero que hicimos? Ecuador, a contramarcha de lo que muchos países del mundo hicieron, decidió en el año 2008 garantizar la gratuidad de la educación pública hasta el tercer nivel, es decir, desde educación inicial, educación básica, educación media, educación secundaria, hasta educación superior, excepto ya posgrados, que es educación de cuarto nivel. Si es educación pública, el Estado garantiza su gratuidad. Además, se realizan muchas acciones afirmativas y de ayuda a los más pobres, como las becas Eloy Alfaro, el famoso presidente que mencionó la maestra de ceremonia, un gran presidente ecuatoriano que llevó al Ecuador a la modernidad, nos inspira. Nuestra revolución ciudadana es bolivariana y alfarista.
Se realizan muchas acciones afirmativas y de ayuda a los más pobres, como las becas Eloy Alfaro, destinadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, principal política de lucha contra la pobreza extrema. Es decir, a los más pobres se les paga para que puedan estudiar y romper así la transmisión intergeneracional de pobreza. Les pagamos a los pobres para que, ya la universidad es gratuita, pero tienen que mantenerse, tienen que dejar de trabajar, y como estímulo se les da la beca, ¿no? No recuerdo el monto en este momento, más de $200, por lo menos son $200 mensuales, para que puedan seguir estudiando. Por último, también se incrementó sustancialmente el monto, los plazos, se bajaron las tasas de interés y se modificaron las reglas para el crédito educativo, para que sea de más fácil acceso. Desde el 2011, con la nueva ley orgánica, se puso en marcha el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, el SNNA, Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, administrado por CENESID, consistente en el Examen Nacional de Educación Superior, el ENES, Examen Nacional de Educación Superior. Esta es la criptografía burocrática, ¿no? Entonces hay que aprenderse todas estas siglas. Consistente en el Examen Nacional de Educación Superior y cursos de nivelación dictados por las propias universidades. El ENES, valga la pena aclarar, dadas las desigualdades educativas todavía existentes en nuestro sistema educativo nacional, es un examen de aptitudes y competencias y no de conocimientos. Con esto se estableció el principio meritocrático para ingreso a una carrera en una universidad pública. Si había 20 cupos ofrecidos por la universidad y 200 postulantes, entraban los 20 con mejor puntaje en el ENES, y los cupos eran asignados directamente por el sistema informático de CENESID. Hay varias convocatorias anuales, centenas de miles de chicos se presentan, pasan sus exámenes, ¿no? Y de acuerdo al resultado, pues ve si pudieron obtener un cupo en la carrera que deseaban. Sin embargo, cada estudiante puede presentar hasta 5 opciones. Es decir, la primera es estudiar medicina en la Universidad Central, la segunda es estudiar medicina en la Universidad de Ambato. Entonces, si es que no logró el cupo en la primera, se prueba la segunda y así hasta llegar a la quinta en caso de que no resulte una de las primeras opciones, ¿no? El SNNA era una política que ya estaba escrita en la Constitución de 1998 y hasta en la ley del año 2000, pero que por los intereses corporativos de algunos rectores y políticos nunca logró ponerse en marcha. En consecuencia, no existía un sistema de admisión a la universidad, sino decenas de sistemas, muchos de ellos absolutamente arbitrarios y discrecionales. Con el SNNA se eliminaron las filas. Con dolor les tengo que decir, se eliminaron las coimas, porque hasta eso había en el sistema universitario. Tráfico de influencias y utilización de redes grupales para ingresar a la universidad. Y aquí otra cosa muy importante. Nunca existió libre ingreso, al menos en la Universidad Ecuatoriana, como ahora se pretende decir. Basta mencionar que la universidad pública era pagada y en consecuencia los pobres no podían ingresar por brillantes que fuesen. ¿De qué libre ingreso me hablan? Pero podríamos discutir, esto es importante, es una de las cosas fundamentales en la nueva visión. Podríamos discutir si un verdadero libre ingreso es deseable. Son decisiones de fondo que se deben tomar antes de cualquier reforma. Es parte de la visión fundamental. Esto implicaría ingreso masivo a la universidad y para estudiar cualquier cosa, lo cual es imposible por los altos costos e indeseable por la ineficiencia social que genera. Nosotros optamos por ser rigurosos en el ingreso a la universidad y fortalecer la educación técnica y tecnológica, además de fortalecer también el bachillerato y reorientarlo para que sea un título que no solo permita ocupar un puesto de trabajo, sino que dé capacidades para crear ese puesto de trabajo. La realidad es que cuando los estudiantes podían ingresar, no con libre ingreso, eso nunca existió, pero sin mayores requisitos ni límites de cupos en alguna carrera, la selección se hacía en los primeros años y la llamada eficiencia terminal, así como la llamada retención inicial, era extremadamente baja. Yo estudié en una universidad privada, pero cofinanciada por el Estado. Entramos 300 y tan solo la quinta parte terminó la carrera. Esto perjudica a todos. A los estudiantes que desertan de una carrera después de 1 o 2 años, perdieron importantes años de su vida. A la universidad, porque sin lugar a dudas, la masificación inicial reduce el nivel académico. No es lo mismo enseñar medicina con un cadáver para 20 estudiantes que para 200.
y también perjudica a la sociedad, que gasta recursos innecesariamente. Sin embargo, esto ha sido caldo de cultivo para los politiqueros de siempre. Esgrimen el libre ingreso como sinónimo de justicia. Mucho más justo es evitar estafas sociales, garantizando la calidad de la educación. Ser conscientes del costo de oportunidad de los recursos invertidos en educación superior y poner normas adecuadas para garantizar la permanencia de los estudiantes en las diferentes carreras. Recuerden, queridos jóvenes, la ignorancia es audaz, la mediocridad atrevida y algunas veces seductora, sobre todo cuando se la quiere disfrazar de conceptos tan sublimes como democracia. Los resultados de nuestra decisión son contundentes, pero son irrefutables. Con el nuevo sistema de admisión, incrementamos la tasa de retención inicial, es decir, los alumnos que continúan después del primer año en su carrera, en las universidades públicas, ¿no? La incrementamos del 48 al 87%, comparando años 2012 y 2015. Es decir, con el viejo sistema, después del primer año, si entraban 100 chicos, con mayores facilidades y meritocracia, etc., continuaban 48. Ahora entran 100 chicos, continúan 87. Debemos aspirar a que entren 100 y continúen 100, y se gradúen 100. Esa es la eficiencia terminal. Queridos jóvenes, la fórmula del éxito todavía no la conozco, pero la del desastre es buscar contentar a todo el mundo, como el querer tener una universidad pública gratuita a la cual ingresar sin requisitos académicos y para estudiar cualquier cosa. Este año, el examen y el sistema de admisión, el examen ENES y el sistema de admisión han tenido dos cambios importantes. El primero, el ENES se fusionó con el examen unificado de bachillerato llamado Ser Bachiller, también creado por nosotros. Antes cada colegio tomaba sus exámenes para graduar de bachiller a los chicos, pero no eran comparables, no sabíamos, no teníamos información. La información es fundamental, transparentar las cosas. Para esto también hay oposición. No, es que si un chico sale mal o un colegio sale mal, bueno, no publiquen lo que salen mal, publiquen lo que salen bien y den estímulo, reconozcamos siempre la excelencia. Pero entonces no se podía comparar, no se podían tomar decisiones informadas. Entonces nosotros creamos un único examen de bachillerato para todos los colegios públicos y privados. Y eso nos da información de que también estaban preparados los jóvenes en cada unidad educativa. Se unifica el ENES con el Ser Bachiller, que se tomaba